En el presente video se mostrarán los resultados obtenidos por los electroautistas para la práctica número 1 de la unidad 1 de circuitos eléctricos. Corriente. La corriente eléctrica es un fenómeno físico que se produce cuando una carga eléctrica, como un electrón o un ion, se desplaza a través de un material conductor. Estos mismos se miden en amperes. Voltaje. El voltaje eléctrico es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito eléctrico. Estos mismos se miden en volts. Resistencia. Las resistencias eléctricas son componentes eléctricos que se encargan de oponer al paso de la corriente eléctrica en un circuito. Se mide en ohms. Resistencias en paralelo. Las resistencias eléctricas están en paralelo cuando sus extremos están conectados por alambres de resistencia insignificante. Resistencias en serie. Se caracterizan porque todas estas van conectadas una tras de otra, y esto hace que la corriente que pasa por ellas sea la misma, no importando la posición que ocupen dentro de la cadena. Potencia. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que se produce o consume en un determinado tiempo. Se mide en vatios o watts. Divisor de voltaje. Un divisor de voltaje es un circuito eléctrico que divide la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas en serie. Divisor de corriente. Un divisor de corriente es una configuración de circuitos eléctricos que divide la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias o impedancias conectadas en paralelo. Para el desarrollo de esta práctica procederemos a armar nuestro circuito en la protobol con el esquema proporcionado, conectando las resistencias con sus valores indicados con una fuente de alimentación de 12 volts. Conectaremos nuestro multímetro en el modo de voltímetro para medir los voltajes en cada una de las resistencias, colocando las puntas de prueba en los extremos correspondientes de cada una. Registraremos las caídas de voltaje a través de cada resistencia. En el caso de la corriente, en cada una de las ramas del circuito utilizaremos igual un multímetro en el modo de amperímetro, interrumpiendo el circuito en el punto donde se desea medir la corriente, colocando las puntas en serie. Registraremos las mediciones obtenidas tanto de voltajes como de corrientes y posteriormente analizaremos los resultados. Los resultados de las mediciones realizadas fueron las siguientes. El voltaje medido del nodo 1 menos el nodo 2, es decir, en la resistencia 1, fue de 9 volts y la corriente medida que pasa a través de ella fue de 1.01 mA. El voltaje medido del nodo 2, es decir, el voltaje en la resistencia 2, fue de 3 volts y la corriente medida que pasa a través de ella fue de 0.5 mA. El voltaje medido del nodo 2 menos el nodo 3, es decir, en la resistencia número 3, fue de 1.5 volts y la corriente medida que pasa a través de ella fue de 0.5 mA. El voltaje medido del nodo 3, es decir, el voltaje en la resistencia 4, fue de 1.5 volts y la corriente medida que pasa a través de ella fue de 372.6 microamperes. El voltaje medido del nodo 3 menos el nodo 4, es decir, el voltaje medido en la resistencia 5, fue de 1.128 volts y la corriente medida que pasa a través de ella fue de 125 microamperes. El voltaje medido del nodo 4, es decir, el voltaje medido en la resistencia 6, fue de 0.372 volts y la corriente medida que pasa a través de ella, como es la misma que pasa a través de la resistencia 5, fue de 125 microamperes. Con esto se puede observar que los valores obtenidos tanto en la simulación como en cálculos matemáticos coinciden. Experimento, se estudió el comportamiento de los divisores de voltaje y corriente en circuitos resistivos simples. Los resultados obtenidos concuerdan de manera satisfactoria con la teoría, demostrando que la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff son válidas para describir el comportamiento de estos circuitos. Las pequeñas discrepancias observadas entre los valores experimentales y los teóricos pueden atribuirse a factores como las tolerancias de los componentes utilizados, las incertidumbres en las mediciones y los efectos de carga de los instrumentos de medición. En conclusión, este experimento ha permitido comprender de manera práctica los principios fundamentales de los divisores de voltaje y corriente, lo cual es esencial para análisis y diseño de circuitos electrónicos más complejos,
Además, se ha adquirido experiencia en el uso de instrumentos de medición y en la realización de cálculos teóricos para verificar los resultados experimentales. Conclusión personal. Es menester mencionar que la práctica fue un completo éxito, ya que se lograron alcanzar todos y cada uno de los objetivos propuestos, además de correlacionar de manera exitosa los resultados prácticos con las simulaciones y teoría previamente observada. De esta manera, se concluye que la práctica fue un éxito. Además, gracias a la correcta correlación lograda entre la teoría, la práctica y las simulaciones, el estudiante fue capaz de solidificar de mejor manera los conocimientos obtenidos debido a que los medios por los cuales fueron transmitidos los conocimientos fueron variados. Gracias a los retos presentados durante la práctica se pudieron trabajar habilidades y competencias básicas de un estudiante o ingeniero electrónico, tales como el trabajo en equipo, la resiliencia y las habilidades de conexión y manejo de voltaje y corriente. Mi nombre es Juan Manuel y ya para concluir, tras el montaje del circuito en el protobolo y las mediciones de voltaje y corrientes, estas fueron muy consistentes en los cálculos teóricos y en la simulación en multisim. Tras medir las caídas de voltaje en cada una de las resistencias y las corrientes en cada una de las ramas con el multímetro, demostró que se alinean con las predicciones teóricas. Esto a pesar de posibles errores experimentales menores como la tolerancia en las resistencias o la precisión de los instrumentos de medición, los resultados generales se mantuvieron dentro de un rango aceptable de precisión. La práctica de divisor de voltaje y corriente con resistencias es fundamental para comprender el comportamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos. A través de esta práctica podemos observar cómo se distribuye la tensión y la corriente en un circuito en función a las resistencias conectadas. Al analizar el divisor de voltaje, hemos podido confirmar la tensión que se divide proporcionalmente entre las resistencias conectadas en serie, de acuerdo con la ley de Ohm y la regla de divisor de voltaje. Esta propiedad resulta ser especialmente útil para las aplicaciones donde se requiere obtener diferentes niveles de tensión a partir de una fuente de alimentación principal. Por otro lado, al estudiar el divisor de corriente, hemos observado que la corriente se reparte de manera inversamente proporcional a las resistencias conectadas en paralelo. Este concepto es esencial para comprender cómo se distribuye la corriente en el circuito según la resistencia ofrecida por cada rama. Esta práctica también hemos podido comprobar la importancia de calcular correctamente los valores de las resistencias y, de igual manera, para obtener los resultados deseados, cómo se debe de utilizar de manera eficiente. Para obtener cada resultado deseado en división de voltaje y corriente, la precisión en el cálculo y la selección de las resistencias adecuadas son aspectos circunstanciales para el óptimo funcionamiento de los circuitos electrónicos. Esta resultó ser una práctica sencilla, debido a la poca complejidad del circuito, tanto a la hora de realizar todos los cálculos como al momento de armar. Además, también sirvió para poder observar el comportamiento de las distintas variables dentro de un circuito resistivo. Por otro lado, también la práctica sirvió para conocer la implementación del uso de distintas estrategias, tales como el poder realizar equivalencias de resistencias para usarlas según se convenga. Conclusión. La importancia del divisor de corriente radica en que se usa para calcular el voltaje de alguno de los resistores que se han unido en un arreglo en serie, en función del voltaje del arreglo. Por otro lado, la importancia del divisor de voltaje radica en que es una herramienta fundamental en la electrónica para reducir la tensión de una fuente de alimentación. Por último, la interacción entre voltaje, corriente y potencia es clave para el diseño y análisis de los sistemas electrónicos y eléctricos.